Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Píldoras de Libertad Política. Hoy os quiero hablar de España, pero no hablaré de ideas de España. No voy a hacer un discurso ideológico porque la ideología en cuanto tal es falsa. Sin embargo, hablaré del hecho existencial y nacional de España, es decir, de los hechos que han concurrido a lo largo de la historia y que han venido a dar lo que es la actual España. Lo primero que hay que decir que España como tal es un producto de su propia historia. Más allá de las voluntades personales, voluntades de monarcas, voluntades de potentados, voluntades eh, de personas particulares, España no es ni más ni menos que el producto del devenir del azar, de las guerras, de los nacimientos, de los matrimonios, de las epidemias, de la muerte, de las luchas entre vecinos, de las luchas contra vecinos más lejanos, contra otras naciones, y no España no es lo que pueda determinar tal o cual ideología. Os voy a hablar de España como una realidad objetiva, como una realidad tangible, y no como una realidad subjetiva creada por sus clases dominantes. Es decir, vamos a acercarnos, vamos a bajar los pies a la tierra y vamos a hablar de la España que todos podemos sentir, palpar, oler, casi tocar, y no sobre la idea que se hicieron sus clases dominantes y que desde el Estado impusieron a la nación a lo largo de la historia. Llámense ideas monárquicas, ideas republicanas, ideas comunales, federales, etcétera. No vamos. Este vídeo no está dedicado a analizar ese tipo de discursos que, como he dicho, en cuanto a ideológicos, son rotundamente falsos. Y es que en España tenemos un gran problema que yo creo que es en parte de la ausencia de política, la ausencia de sociedad civil y la ausencia de conocimiento de un poco de la teoría política, que en otros países pues sí que verdaderamente se da en un mayor grado. Y es que, como sabemos, como se ve, se confunde el hecho nacional con la forma de poder del Estado. Es decir, la nación es una cosa, como he dicho, es producto del devenir de la historia, etcétera, y no lo que sus mandamases digan en cada momento que debe ser. Un ejemplo lo estamos viendo ahora. Muchos que se creen que por defender a la monarquía están defendiendo a la nación, cuando la monarquía es simplemente la forma de Estado y la nación es el conjunto de la reunión de todos los españoles, independientemente de sus ideas políticas o de otro tipo de circunstancias personales. Por tanto, creo que es un crimen de lesa patria, es un crimen de lesa nación el alterar desde el poder, ¿verdad?, desde los puestos de poder en el Estado, la integridad social y territorial de España, como ha venido ocurriendo, sobre todo la alteración territorial de España desde la nefasta constitución de las autonomías de 1978, que está literalmente desangrando a la nación. Y igualmente es un crimen absoluto, un crimen execrable, y desde la docencia de la historia me afecta a mí particularmente, es el alterar y manipular la historia. No hay más que ver cómo estos 17 reinos de taifas, al ser transferidas las competencias de educación desde el Estado central, no han hecho más que crear una historia ad hoc para futuros y cautivos votantes del Estado de partidos. Es un horror coger ciertos textos de historia que se les enseñan a los chavales en algunos territorios y ver la manipulación brutal y criminal que han hecho de la historia común, de la historia de la nación española. Y como sabéis, muchas veces para identificar a un sujeto se puede hacer tanto positiva como negativamente, es decir, podemos decir lo que es algo, alguien, y podemos decir igualmente lo que no es. Entonces podemos hacer un ejercicio para ver lo que en este caso no es España. Y voy a poner tres, cuatro ejemplos que nos van a permitir, mediante este método, como he dicho, para saber lo que no es España, y que nos van a aclarar un poco las cosas. A lo largo de la historia de las ideas se ha intentado definir la nación, y ya digo, la mayoría de las veces desde discursos ideológicos. Y, por ejemplo, el pensador francés Ernest Renan decía que la nación era algo así como un plebiscito diario. Pues bien, España no es el plebiscito diario de los españoles. Sería absurdo
¿verdad? Es absurda esta proposición en cuanto que la existencia de la nación dependería de que cada español, cada día que pasa, dijera que lo es, o afirmara él mismo y el resto de compatriotas que España debe ser. No tiene absolutamente nada que ver. España es un hecho existencial de la historia. España existe independientemente de la opinión que tenga cada español y según se haya levantado con mejor o peor humor o con unas ideas más que llaman ahora más hacia el progresismo, hacia el conservadurismo. Es decir, España no es el plebiscito diario que planteaba Ernest Renan. España tampoco es el consenso de los poderosos. Es decir, por ejemplo, en la actualidad tenemos una criminal oligarquía de partidos que de alguna forma proyecta constantemente a través de los medios de comunicación y incluso desde las cátedras de todos estos intelectuales paniaguados lo que debe ser España, es decir, este estado de las autonomías que además que que produce tanta alergia realmente al cuerpo nacional de España y sobre todo que produce unas disfunciones que estamos viendo y que se están demostrando en estos periodos, en este periodo tan terrible que estamos pasando, cada vez más evidentes. Por tanto, lo que digan los poderosos pueden decir lo que quieran, pueden decir que España debe constituirse en república porque ellos lo dicen, porque dominan el dinero, pueden decir que sea una oligarquía, pueden decir que sea una dictadura, etcétera. No, eso tampoco no tiene nada que ver con el hecho, con la existencia, con la realidad nacional de España. España tampoco es el consentimiento o permiso explícito de los pueblos que la integran. ¿Y por qué es así? Pues porque España no es un hecho de voluntad humana, no depende de lo que quieran o no quieran las personas a título individual o los distintos pueblos que la integran. Es algo que España nos viene dado como desde nuestro nacimiento a todos los españoles. Por tanto, como he dicho, no es una cuestión de voluntad humana, sino que es un hecho heredado de las generaciones anteriores que han sido de españoles a lo largo de la historia. Y realmente, ¿qué fue lo que determinó lo que es España? Y fijaos, yo tenía una antigua profesora, una gran profesora, que decía que creo que tenía de formación sociología, lógicamente, por lo que dijo, ¿no? Decía que a la hora de analizar un pueblo primero había que contarlo. Es decir, que antes de meternos en disquisiciones abstractas, primero había que bajar los pies a la tierra y ¿verdad?, palpar la realidad del hecho nacional. Y fijaos que tanto el clima, el entorno ecológico, las sequías, la orografía tan tortuosa, ¿verdad?, de nuestro país, es lo que ha determinado también el caudal de los ríos, el vivir en la costa, el vivir en el centro, etcétera. Ha ido determinando, ha ido decantando poco a poco lo que física y psicológicamente somos los habitantes de España. Es algo muy claro y muy palpable a simple vista. Es lo que nos difiere, ¿verdad?, de los habitantes de otros países que, por ejemplo, han tenido más facilidades en cuanto a la agricultura, han tenido, o de países que, por ejemplo, no tienen grandes cauces fluviales o que no tienen acceso al mar. Es decir, esto determina grandemente lo que van a ser los habitantes de esa nación. Y volviendo a lo que, otra vez, al que no es España, también podemos seguir haciendo alguna serie de apuntes. Por ejemplo, España, como no está predeterminada, no es tampoco una unidad de destino en lo universal, como decía José Antonio Primo de Rivera. Los países, ni las personas ni los países tienen un destino predeterminado, lo predestinan más probablemente las realidades, la decantación de la naturaleza a través de los genes que un presunto destino de unidad en lo universal, como decía ya digo, José Antonio Primo de Rivera, y después como repitieron como papagayos los próceres del franquismo. Y España tampoco es un producto, como he dicho, de la voluntad de los españoles. La nación nos viene dada y por mucho que un español quiera serlo o quiera dejar de serlo, no puede. Es algo que nos viene dado como nos viene dado nuestros padres. Es imposible ausentarse
uno mismo de ser nacional del país en el que vino al mundo. Y España tampoco es un producto, no puede ser tampoco una pluralidad de destinos regionales, como la Constitución del 78 nos ha intentado, ¿verdad? De alguna forma lobotomizando nuestros cerebros, hacer creer. España no es la voluntad, eh, iba a decir casi diaria, como lo del plebiscito de Renan, de los pueblos que la entregan. Es algo que viene, como no me cansaré de repetir, ya dado por las generaciones anteriores de españoles. Y queridos amigos, con estas últimas reflexiones del que no es España, pongo fin a este vídeo, y en el próximo vídeo iremos determinando un poco más, centrándonos en cómo se conforman las naciones y en la propia idiosincrasia de la nación española. Queridos amigos, recordad, libertad constituyente ya.